Señor secretario, si puede informar respecto a las partes presentes indispensables para reanudar la audiencia. Sí, señor presidente. Se encuentran presentes en la sala de audiencias el arquitecto Julio Miguel de Vido, acompañado por su defensa, los doctores Hugo Gabriel Palmeiro y Malena Pastor Zamboni. El ingeniero José Francisco López, acompañado por los doctores Santiago Fin y Gonzalo Freijedo. El señor Lázaro Antonio Báez, junto a su letrado defensor, el doctor Víctor Hortel. El arquitecto Carlos Santiago Kirchner, junto a su defensa, el doctor Enrico Alberto Arce. El ingeniero Nelson Guillermo Periotti, acompañado junto a su letrado defensor, Federico Andrés Paruolo. El ingeniero Raúl Osvaldo Darwich, acompañado por su defensa, el doctor Mario Fernando Gánora. El ingeniero Mauricio Collareda, junto a su letrado defensor, Luis Alonso Martínez. El señor Héctor René Jesús Garro, acompañado por su letrado defensor, doctor Mariano Fargueiro Frías. El señor Juan Carlos Villafañe, acompañado junto a su letrado defensor, Miguel Ángel Arce Ageo. El ingeniero Raúl Gilberto Pavesi, junto a su defensa, la doctora Gabriela Inés Servo. El señor José Raúl Santibáñez, acompañado junto a su letrado defensor, el doctor Miguel Ángel Arce Ageo. El ingeniero Abel Claudio Fatala, que en esta audiencia su defensa será sustituida por el doctor Federico Andrés Paruolo, teniendo en consideración que el doctor Lucio Simonetti se incorporará a la audiencia más tarde. Y finalmente se encuentra presente el doctor Carlos Alberto Beraldi, en representación de su asistida, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien, conforme a la autorización otorgada por el Tribunal a fojas 11.974, 11.977 y lo informado a fojas 12.082, 12.083, no se encuentra presente en la sala. Por las partes acusadoras se encuentran en representación del Ministerio Público Fiscal los doctores Diego Luciani y Sergio Mola. Por la Oficina de Anticorrupción, los doctores Juan Carlos Duré y Rocío Fernández Folati, y finalmente por la Unidad de Información Financiera, los doctores Gonzalo Romero y Agustín Luis Biancardi. Se reanuda la audiencia entonces. Doctor Beraldi, tal como fuera oportunamente notificado, queda a su cargo la representación de la doctora Fernández de Kirchner en esta audiencia, con cargo de presentar dentro de las próximas 48 horas un escrito firmado por la imputada que dé cuenta haberse informado de cuanto ocurra en esta audiencia. Continuamos entonces con la lectura del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio a partir del punto donde hubiéramos dejado la audiencia pasada. Señor presidente, perdón que lo... Sí, doctor. No sé si en esta oportunidad, como vez pasada ocurrió, el tribunal ya tiene dispuesto el tiempo de duración de la audiencia. Y se lo pregunto simplemente a los efectos de saber si tengo que poner en conocimiento del tribunal una audiencia que tengo 14:30 o... Para esa hora vamos a estar concluyendo la audiencia. Ok, gracias, señor presidente. Al contrario. Continuamos entonces con la lectura. Punto 6, punto B, punto 3.2, el dictado de decretos de necesidad de urgencia. De manera sistemática durante sus presidencias, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández decidieron aumentar, sin intervención del órgano legislativo, a través del método excepcional de decreto de necesidad de urgencia, las partidas presupuestarias para afrontar las erogaciones del Ministerio de Planificación Federal en general y los gastos de la DNB en particular. De esta manera, el análisis emprendido por este Ministerio Público Fiscal respecto a los DNU números 678 del 06, 1108 del 07, 1856 del 07, 1472 del 08, 1801 del 09, 2052 del 10, 1764 del 11, 2436 del 12, 1170 del 13 y 1246 del 14, permitió establecer que desde el año 2006 hasta el 2014 la DNB recibió a través de este cauce un flujo multimillonario extra otorgado por disposición directa de los ex primeros mandatarios, ver decretos incorporados como prueba número 154, 155, 156, 157 y 158. Ahora bien, la acción de Néstor y Cristina Kirchner de hacer confluir en la DNB ingentes caudales extra de fondos ponderadas junto con la provincia de Santa Cruz era prácticamente el lugar donde más se ejecutaban obras, y que de esas obras casi el 80% correspondían a las empresas de Lázaro Báez, permite arribar a una simple conclusión. Los expresidentes otorgaron directamente a través de los DNU dinero a favor de su amigo personal y socio comercial.
Lo expuesto no es una conjetura carente de sustento probatorio, sino que por el contrario puede ser corroborado si se analizan aquellos DNU en los cuales los expresidentes indicaron específicamente a qué obras irían dirigidos los fondos que eran canalizados por esta vía. En efecto, el día 16 de agosto de 2007, Néstor Kirchner dictó el decreto de necesidad de urgencia número 1108 del 2007, a través del cual aumentó el presupuesto de, entre otros, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y dentro de aquel, en particular de la DNB, a la que le incrementó los fondos por un total de 899.572.878 pesos, así como también amplió el dinero destinado al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura Vial, creado por el decreto 976-2001, en 603 millones de pesos. Más allá de los números generales de los fondos que fueron asignados al Fondo Fiduciario y a la DNB en general, es posible advertir que a través de este mecanismo de excepción el expresidente asignó dinero para obras que habían sido adjudicadas a las empresas de su socio y amigo personal que forman parte de las que se imputan en estos actuados. De esta forma destinó a 9 millones de pesos para el pago de las obras por convenio en Santa Cruz identificadas como tramos varios de las rutas 3, 40, 288, 293, expediente de la DNB número 9663 de 2004, licitada a favor de la UTE conformada por las sociedades GOTI S.A. y Austral Construcciones S.A. B. Más de 95 millones de pesos para obras por convenio con provincias, las que, como se ha visto, la provincia de Santa Cruz era la más beneficiada y con los que se hacía frente, por ejemplo, a las obras por remediación de cantera. Ver artículo 2, resolución obrante a fojas 189-92 del expediente 1614 del 2008 de la DNB, artículo 2, resolución obrante a fojas 283-286 del expediente 11.707 del 6 de la DNB, artículo 2, resolución obrante a fojas 171-172 del expediente 16 del 08 de la DNB, artículo 2, resolución obrante a fojas 180-183 del expediente 1615 del 2008 de la DNB, en todos los cuales se imputa al inciso quinto transferencias con provincias al gasto. Ver foja 180 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1108 del 2007 y gráfico número 6 obrante a fojas 26. Punto C. Más de 22 millones de pesos para hacer frente al tramo Gran Bajo San Julián Río Gallegos, expedientes DNB número 1832 de 2006, 732 del 2006 y 3160 del 2006, de la Ruta Nacional número 3, adjudicada a las empresas del Grupo BAES, dos secciones a la UTE conformada por GOTI S.A. y Austral Construcciones, y la tercera sección a la firma Canc y Costilla S.A. D. Más de 11 millones de pesos para pagar el tramo Empalmo de Ruta Provincial 25 Pico Truncado de la Ruta Provincial número 12, expediente DNB número 12328 del 2007, adjudicada a favor de la UTE, sucesión de Adelmo Biancalani, Austral Construcciones. Ver fojas 199 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1108 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto E. 30 millones de pesos para pagar el tramo Rospentec-Guer-Aike de la Ruta Nacional número 40, expedientes DNB números 5164 del 2007, 7078 del 2007 y 8605 del 2007, adjudicado a favor de la empresa Austral Construcciones S.A. Ver fojas 228 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU 1108 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto F. Más de 18 millones de pesos para pagar el tramo Fitzroy Gran Bajo San Julián de la Ruta Nacional número 3, expediente de la DNB número 8460 del 2006, adjudicado a favor de la UTE GOTI Austral Construcciones. Ver fojas 229 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1108 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Sumado a ello, el 6 de diciembre de 2007, Néstor Kirchner dictó el DNU número 1856 del 2007, a través del que nuevamente amplió la partida presupuestaria de la DNB y esta vez le asignó 386.906.064 pesos más. Ver fojas 365 y 457 del anexo DNU número 1856 del 2007. Precisamente, de las planillas anexas al referido decreto se pueden observar obras adjudicadas a las empresas del Grupo BAES en la provincia de Santa Cruz, las que fueron abonadas con fondos adjudicados directamente por el expresidente. Así, mediante este mecanismo excepcional, Néstor Kirchner destinó a. 600.000 pesos para el pago de obras por convenio en Santa Cruz, identificada como tramos varios de las rutas 3, 40, 288, 293, expediente DNB número 9663 del 2004, licitada a favor de la UTE, conformada por las empresas GOTI S.A. y Austral Construcciones S.A. Ver fojas 251 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU 1856 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. B. Casi 2 millones de pesos por obras
por convenio con provincias, las que, como se ha visto, la provincia de Santa Cruz era la más beneficiada y con los que se hacía frente, por ejemplo, a las obras por remediación de cantera. Ver artículo 2. Resolución obrante a fojas 189-92 del expediente 1614 del 2008 de la DNB. Artículo 2, resolución obrante a fojas 283-286 del expediente 11.707 del 2006 de la DNB. Artículo 2, resolución obrante a fojas 171-172 del expediente 1616 del 2008 de la DNB. Artículo 2 de resolución obrante a fojas 180-183 del expediente 1615 del 2008 de la DNB, en todos los cuales se imputa al inciso quinto transferencias con provincia del gasto. Ver fojas 277 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1856 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto C, 2.5 millones de pesos para el pago del tramo variante Caleta Olivia de la Ruta Nacional número 3, licitada a favor de la empresa Austral Construcciones S.A. Cabe aclarar que esta obra se encuentra identificada en el gráfico número 6 como Avenida Circunvalación Caleta Olivia, expediente DNB número 13191 del 2006. Sin embargo, se puede concluir que los fondos fueron utilizados para esta obra, dado que la imputación presupuestaria realizada por Nelson Periotti al homologar lo optado por la GBP refiere en su artículo 2 que se utilizarán los recursos de la partida 56.604.22.0451, misma que luce en el anexo del decreto que se actualiza. Ver fojas 300 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1856 de 2007, ver fojas 439 y 442 del expediente 13191 del 06 de la DNB y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto D. Más de 4 millones de pesos para pagar las obras en ruta provincial número 12 en el tramo Empalme, ruta provincial número 25, Pico Truncado, expediente DNB número 12328-2007, adjudicadas a la UTE, sucesión de Adelmo Biancalani Austral Construcciones, ver fojas 309 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1856-2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto E. 1 millón de pesos para pagar las obras en la Ruta Nacional número 40 en el tramo 28 de noviembre, Rospentec, expediente DNB número 11379 del 2007, adjudicadas a la UTE, sucesión de Adelmo Biancalani Austral Construcciones, ver fojas 310 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1856 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. F. Más de 9 millones de pesos para hacer frente al tramo Rospentec-Guer-Aike de la Ruta Nacional número 40, expedientes DNB número 5164-2007, 7078-2007 y 8605-2007, licitado a favor de la firma Austral Construcciones S.A., ver fojas 352 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU 1856 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto G. Más de 16 millones de pesos para la empresa Austral Construcciones por el tramo de la Ruta Nacional número 3, Fitzroy, Gran Bajo de San Julián, expediente DNB 8460 del 2006, ver fojas 353 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1856 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Más de 6 millones de pesos para pagar parte de la Ruta Nacional número 281 en el tramo Puerto Deseado Empalme, Ruta Nacional número 3, expediente DNB número 10477 del 2007, adjudicado a la empresa Canc y Costilla S.A., ver fojas 290 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU 1856 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Así las cosas, ya entrada la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el 15 de septiembre de 2008, la ex mandataria dictó el DNU número 1472 del 2008, a través del cual modificó la ley de presupuesto y amplió la partida presupuestaria asignada al Ministerio de Planificación Federal y en particular a la DNB por un total de 1.246.735.363 pesos, ver fojas 463 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU 1472 del 2008. Dicho monto se encontró dividido del siguiente modo: 57.144.014 pesos fueron asignados en concepto de crédito y lo restante a obras específicas, entre lo que se encuentran obras adjudicadas a las empresas del Grupo BAES. Veamos. Punto A. 6 millones de pesos para pagar parte de la Ruta Nacional número 281 en el tramo Puerto Deseado Empalme, Ruta Nacional número 3, expediente DNB número 10477 del 2007, adjudicada a la empresa Canc y Costilla S.A., ver fojas 397 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU 1856 del 2007 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. B.
8 millones de pesos para el pago del tramo variante Caleta-Olivia de la Ruta Nacional número 3, licitada a favor de la empresa Austral Construcciones S.A. Sobre este punto, cabe la misma aclaración que se hizo en el punto anterior, ya que sin perjuicio que esta obra en el gráfico número 6 se encuentra identificada como Avenida Circunvalación Caleta-Olivia, expediente DNB número 13191 del 2006, se puede concluir que los fondos fueron utilizados para esta obra, dado que la imputación presupuestaria realizada por Nelson Periotti al homologar lo actuado por la AGBP refiere en su artículo 2 que se utilizaron los recursos de la partida 56.604.22.0451, misma que luce en el anexo del decreto que se analiza, ver fojas 403 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU número 1472 del 2008, ver fojas 439.442 del expediente 13.191 del 2006 de la DNB y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto C. 5 millones de pesos para pagar parte de la Ruta Nacional número 3 en el tramo Fitzroy Gran Bajo San Julián, expediente DNB número 8460 del 2006, adjudicada a la UT Goti Austral Construcciones, per fojas 431 de la planilla anexa al artículo 1 del DNU 1472 del 08 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Punto D. 4 millones de pesos para hacer frente al tramo Rospentec-Guer-Aike de la Ruta Nacional número 40, expedientes DNB 5164 del 2007, 7078 del 2007, 8605 del 2007, licitado a favor de la firma Austral Construcciones S.A., ver fojas 430 de la planilla anexa al artículo 1 del decreto del DNU número 1472 del 2008 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Ahora bien, la modalidad descripta a partir de la cual los expresidentes, utilizando el mecanismo excepcional del decreto de necesidad de urgencia, modificaron la ley de presupuesto, asignándoles una mayor cantidad de recursos a ciertas áreas del Estado Nacional, se repitió en los años siguientes en forma ininterrumpida, aunque a partir del año 2009 Cristina Fernández dejaría de indicar la obra específica hacia la cual destinaba los fondos públicos para realizar asignaciones generales a favor del organismo vial. En efecto, el 20 de noviembre de 2009, la expresidente, a través del DNU número 1801 del 2009, le inyectó a la Dirección Nacional de Vialidad un total de 655.624.391 pesos, así como también le asignó al fondo fiduciario creado por el decreto número 976 de 2001 un plus de 768.300.647 pesos, ver fojas 207 del anexo del artículo 1 del DNU número 1801 del 2009. Nuevamente, el 22 de diciembre de 2010, Cristina Fernández de Kirchner, luego de sostener que se otorgan refuerzos de créditos a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para dar continuidad a los trabajos de construcción y mantenimiento de rutas, y que resulta necesario aumentar el servicio de la deuda y la disminución de otros pasivos de la Dirección Nacional de Vialidad, resolvió reforzar el presupuesto de la DNB mediante el dictado del DNU número 2052 del 2010, en el que le asignó al referido organismo un aumento de presupuesto de 347.197.923 pesos, ver fojas 122 del anexo al artículo 1 del DNU número 2052 del 2010 y considerandos del decreto. Mismo proceder se observa en el año 2011, en el que las finanzas nacionales se manejaron por decreto ya que no hubo ley de presupuesto. Así, el 31 de octubre de 2011, la expresidenta de la Nación dictó el decreto número 1764 del 2011, mediante el cual amplió la partida presupuestaria asignada al Ministerio de Planificación y en particular a la DNB, asignándole un aumento de presupuesto de 585.400.000 pesos a este organismo y al fideicomiso creado por el decreto 976 del 2001, un incremento en los fondos de 1.100 millones de pesos. Ver fojas 486 y 493 del anexo al artículo 1 del decreto número 1764 de 2011. En un mismo sentido, nuevamente en el año 2012, Cristina Fernández de Kirchner otorgó vía decreto de necesidad de urgencia número 2436 del 2012 un aumento presupuestario para la Dirección Nacional de Vialidad al considerar que se otorgan refuerzos de créditos a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para dar continuidad a los trabajos de construcción y mantenimiento de rutas. Ver considerandos del decreto 2436 del 2012. En concreto,
Aquel año, Cristina Fernández de Kirchner concedió un aumento presupuestario que modificó la ley de presupuesto en 926.694.557 pesos a favor del fideicomiso creado por el decreto 976 del 2001 y en 300 millones de pesos en beneficio de la DNB, ver fojas 647 y 724 del anexo del artículo 1 del DNU 2436 del 2012. Lo mismo aconteció en el año 2013, ocasión en la que al no alcanzar los fondos asignados a la Dirección Nacional de Vialidad y al fondo del fideicomiso mencionado, la expresidenta de la Nación recurrió nuevamente al dictado de un decreto de necesidad de urgencia para ampliar los fondos de estos dos organismos y de otras carteras del Estado Nacional, siendo ese año el que más dinero giró la expresidenta del organismo vial por este medio. Tal como se desprende de las planillas anexas al DNU número 1170 del 2013, de fecha 15 de agosto, el fideicomiso creado por el decreto 976-2001 recibió más de 1.000 millones de pesos, 1.246.585.427 pesos, y la DNB 2.000 millones de pesos, por disposición de la exmandataria. Ver fojas 355 y 473 del anexo del artículo 1 del DNU número 1170 del 2013. Sin perjuicio que la mayor cantidad del dinero otorgado a la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra bajo conceptos en los que no se puede identificar la obra hacia la que está dirigido el dinero, es dable destacar que la expresidenta en el decreto bajo estudio destinó 15 millones de pesos para el rubro mantenimiento de obras por convenio, Santa Cruz, tramos, varios, ruta número 340, 288 y 293, expediente de DNB número 963 del 2004, adjudicada a la empresa Canc y Costilla S.A., así como también dispuso 320 millones de pesos para transferencias a gobiernos provinciales. Ver fojas 444, 445 y 447 del anexo al artículo 1 del decreto del DNU número 1170 del 2013 y gráfico número 6, glosado a fojas 26. Finalmente, el año 2014 no fue la excepción a la regla que se viene describiendo y el 31 de julio de aquel año, Cristina Fernández de Kirchner, con el fin de dar continuidad a los trabajos de construcción y mantenimiento de rutas, dictó el decreto de necesidad de urgencia número 1246 de 2014, por medio del cual amplió la partida presupuestaria asignada al Ministerio de Planificación y en particular a la DNB en 750.500.000 pesos, más de lo que preveía el presupuesto nacional, ver considerando el decreto y fojas 246 del anexo al artículo 1 del DNU 1246 de 2014. Como se desprende de lo expuesto, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández hicieron uso de la facultad excepcional que le otorga la Constitución Nacional de dictar decretos de orden legislativo y mediante este mecanismo modificaron la ley de presupuesto, aumentando año tras año el crédito de diferentes organismos del Estado, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad y el Fondo del Fideicomiso creado por el decreto número 976 del 2001, lo que contrastado con las planillas de pago que la DNB realizaba a los diferentes contratistas, en donde surge que las empresas del Grupo Baez eran las únicas a las que no se le adeudaba dinero, demuestra fundadamente que esa importantísima suma de dinero, esa suma de fondos extra del Estado, era también destinada al pago de estas firmas. Este mecanismo extraordinario fue posible también gracias a la intervención del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel de Vido, quien, conociendo y formando parte de la maniobra descripta, intervino en el dictado de cada uno de los DNU por los cuales los expresidentes asignaron aumentos presupuestarios a favor de la DNB en general y de obras de Baez en particular. En este sentido, si bien los DNU en cuestión asignaban fondos para distintas carteras, la participación de De Vido como miembro del gabinete durante el periodo 2003 a 2015 y el consentimiento prestado para que fueran asignados más recursos a su propio ministerio exponen la trascendencia de su participación. A su vez, cabe destacar que los fondos establecidos tanto por el presupuesto como por los decretos de necesidad de urgencia, una vez asignados a la Dirección Nacional de Vialidad o al Ministerio de Planificación Federal, podían ser reconducidos por el titular de la DNB o por el ministro, tal como se verá posteriormente, a las obras que se deseara pagar cambiando la aplicación de las partidas, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos que año tras año la decisión administrativa de distribución de presupuesto exigía, lo que permitía comprender cómo es que el dinero, sin importar la imputación de la obra a la que estaba destinada, llegaba finalmente a las manos de Lázaro Báez. Punto 6.b.3.3. La utilización de los fondos del fideicomiso del decreto número 976 del 2001.
Ahora bien, en los casos en que el dinero para las obras de la Dirección Nacional de Vialidad, en las que, insistimos, Baez era el más beneficiado, no provenía del presupuesto o de la ampliación del mismo decretada a través de los DNU, Néstor y Cristina Kirchner, con el fin de dotar de recursos la realización de obras públicas viales, recurrieron al fideicomiso creado por el decreto número 976 del 2001, prueba número 159, que crea un fondo con lo recaudado en concepto de tasa a la venta de gasoil, que es de uso discrecional del presidente de la Nación. Sobre la naturaleza de estos fondos, cabe aclarar que el artículo 20 del decreto número 976/2001 dispone expresamente que los bienes fideicomitidos en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados ni el modo u oportunidad en que se realice, lo cual implicaba que el titular del PEN podía hacer uso de los fondos sin intervención del Congreso, pero con esos límites, los que, como veremos, fueron finalmente ignorados por Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, Néstor Kirchner dictó el decreto número 140 del 2004, ver prueba número 261, mediante el cual, teniendo en cuenta la ejecución de diversas obras en rutas que integran la red troncal nacional, ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, respecto a las cuales la Administración General de Vialidad Provincial, dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz, tomó a su cargo el estudio, proyecto, llamado a licitación, contratación, inspección y pago de los certificados, en virtud de los convenios suscritos entre dicha Administración General y la referida Dirección Nacional de Vialidad, dispuso la inclusión como beneficiaria del referido fideicomiso a la DNB para hacer frente a las erogaciones de la Ruta Nacional número 3. Del mismo modo, a través del decreto número 508 del 2004, ver prueba número 259, amplió las rutas a las cuales se podía pagar con fondos del fideicomiso, alcanzando también a las rutas provincial número 5, nacional número 288 y nacional número 40, todas ellas en sectores ubicados en Santa Cruz y cuya administración había sido delegada por la DNB a la Agencia de Vialidad de la mencionada provincia, lo que exhibe el conocimiento del exmandatario de Julio De Vido, que también suscribió ambos decretos, en el destino de los fondos en la práctica de delegación a la GBP de Santa Cruz. Sin embargo, fue Cristina Fernández de Kirchner, luego de que a través de la ley 26028 el Congreso Nacional ratificara el decreto 976 del 2001 y el impuesto que éste establecía, quien decidió incorporar directamente como beneficiario a la Dirección Nacional de Vialidad, dándole vía libre para que este organismo, junto con otras dependencias de la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, pudieran disponer de esos fondos sin especificar ex ante las obras a las que el dinero del fideicomiso sería utilizado. De esta manera, la metodología que hasta ese momento se había implementado, en la que el presidente de la Nación indicaba específicamente a qué obras iba destinado el dinero del fideicomiso, fue modificada por la expresidenta a partir del 29 de enero de 2009, fecha en la que emitió el decreto número 54 del 2009, ver prueba número 162, en el que facultó a la DNB a hacer uso discrecional del fideicomiso para las obras que considerara pertinentes. Tal como surge el expediente administrativo S01000752 del 2009, que culminó con el dictado del referido decreto, ver prueba número 74, el sumario se inició por solicitud del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien propició la inclusión como beneficiarios del fideicomiso a la DNB, al órgano de control de concesiones viales, OCOVI, y a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, todos ellos dependientes de la Secretaría a su cargo, ver nota SOP número 5 del 2009, suscripta por José López, obrante a fojas 33 del expediente S0100007592 del 2009 y a fojas 2967 del 2008 de este legajo. En este sentido, López, luego de redactar un proyecto de decreto a través de la citada nota, le solicitó al subsecretario legal, doctor Rafael Enrique Llorens, su intervención en el expediente y por su intermedio la necesaria opinión del servicio jurídico de este ministerio, ver nota SOP número 5 del 2009. Es así como el 16 de enero de 2009, el doctor Pablo Emilio Campi, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, luego de realizar un raconto de los antecedentes de la ley 26.028 y de dejar en claro que la decisión correspondía a la prudencia política y a la oportunidad y mérito de la señora Presidente, advirtió que, no obstante lo expuesto, se hace la salvedad en cuanto a que en el presente proyecto no se han contemplado ni han sido objeto de enumeración ni descripción las obras viales que pretenden ejecutarse y que participen de los objetivos previstos por los decretos 976 del 2001 y 1377 del 2001. Por ello se entiende procedente señalar que al momento de poner en ejecución las directivas del proyecto adjunto deberán definirse dichas obras conforme a las previsiones y procedimientos previstos en aquellos, dándose la pertinente intervención a todos los organismos allí indicados y aplicando los criterios técnicos y objetivos de determinación de necesidades fijados por la autoridad de aplicación.
ver fojas 36-39 del expediente S01-0007592 del 2009 y a fojas 29-70-73 de este legajo. El mismo día, su superior jerárquico, el doctor Llorens, al elevarle a José López la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, le indicó que sin perjuicio que no existan reparos que oponer sobre el contenido del proyecto de decreto, deberá tenerse presente la observación efectuada por el Servicio Jurídico Permanente en su dictamen de fojas 36-39 respecto de la definición de las obras viales que pretenden ejecutarse y que las mismas participen de los objetivos previstos por los decretos números 976-2001 y el decreto número 1377 de fecha 1 de noviembre de 2001, ver fojas 41 del expediente S01-0007592 2009 y a fojas 2975 de este legajo. Acto seguido, el 20 de enero de 2009, sin tomar la sugerencia emitida por el área jurídica del Ministerio, José López, simplemente refiriendo a efectos de proseguir con el trámite correspondiente y contando con intervención favorable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría Legal de este Ministerio, eleva a usted el proyecto en tracto para la inicial del mismo de contar con su beneplácito, remitiendo así el expediente a Julio Miguel Devido, quien aprobó el proyecto y lo giró al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Allí, el 28 de enero de 2009, al tomar intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos, esta vez del Ministerio de Economía, se volvió a enfatizar en el señalamiento efectuado por su parte del Ministerio de Planificación Federal, sin perjuicio de lo cual, al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner, quien tenía a la vista estos elementos, tal como lo indica su propio decreto, resolvió otorgarle a la Dirección Nacional de Vialidad la facultad de ejecutar en forma directa o a través de convenios con entes nacionales, jurisdicciones provinciales y o municipales, obras viales urbanas, obras de seguridad vial con afectación al fideicomiso creado por el decreto 976 del 2001, conforme al artículo 3 del decreto 54 del 2009. Asimismo, la exmandataria delegó en José López la facultad de suscribir la modificación del contrato de fideicomiso y dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias a las que diera lugar el decreto, artículos 7 y 8 del decreto número 54 del 2009, con lo cual el fideicomiso, en lo que respecta al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quedó en manos de la DNB a cargo de Periotti, de la Secretaría de Obras Públicas en cabeza de López y de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal a cargo de Carlos Kirchner, que tenía entre sus funciones precisamente intervenir en el fideicomiso creado por el decreto 1377 del 2001, norma que modificó al decreto número 976 del 2001, ver prueba número 166, conforme al artículo 2, inciso 14, decreto número 907 del 2005, prueba número 131. Notoriamente, en simultáneo al proceso que culminó con el dictado del decreto analizado, la Auditoría General de la Nación se encontraba realizando una auditoría sobre el fideicomiso del sistema vial integrado y la lectura de dicho informe, prueba número 362, revela que uno de sus puntos sobresalientes que derivó en la correspondiente recomendación consistió en que, precisamente, no se contaba con un plan de obras viales financiadas con los fondos del fideicomiso del decreto número 976 del 2001. En efecto, la AGN, luego de advertir que el artículo 22 del citado decreto establece que el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, cuyas funciones quedaron en órbita del Ministerio de Planificación, es quien debe realizar anualmente la estimación quinquenal de los recursos del fideicomiso, a fin de permitir su correcta gestión financiera, y que el artículo 2 del decreto número 1377 del 2001 expresa que la autoridad de aplicación del CIT será el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, quien tendrá a su cargo la formulación de políticas y criterios y procedimientos para la determinación de necesidades de inversión en obras. Ver fojas 17 del informe de auditoría número 160 del 2010, prueba número 362, solicitó a los organismos auditados la remisión de las estimaciones quinquenales efectuadas hasta el momento de cada ejercicio. Así, la UCOFIN, organismo encargado de los fideicomisos del Estado por nota número 1493 del 2008, de fecha 26 de agosto del 2008, acompañó copia de los anteproyectos, pero según explicó la AGN en el informe analizado, de lo aportado no era posible identificar las obras planificadas, lo que implicaba un mayor grado de discrecionalidad por parte de los funcionarios respecto de las obras que se decidía financiar con estos fondos. Ante este panorama, el organismo a cargo de la auditoría envió una nota al Ministerio de Planificación a los mismos fines, la que fue respondida por nota número 211 del 2009, sin indicar lo solicitado. Es dable destacar que, sugestivamente, la nota fue contestada el día 29 de enero de 2009, es decir, el mismo día en que Cristina Fernández de Kirchner dictó el decreto número 54 del 2009, mediante el que le dio vía libre a la DNB para que utilizara los fondos sin indicar la obra a la que se direccionaba el dinero público. Ver fojas 18 del informe de auditoría número 160 del 2010. En virtud de ello, la AGN concluyó que,
Al no contar con un plan de obras viales en los términos del decreto en análisis, no resulta factible conocer las obras previstas a ser financiadas con fondos provenientes del fideicomiso, que según normativa vigente debieron haberse planificado. No puede medirse el grado de gestión del CISVIAL entre lo planificado y ejecutado en el periodo, ni el potencial desvío entre lo planificado y obras nuevas encausadas y las razones que motivaron esta situación, y formuló la correspondiente recomendación, la que fue comunicada a Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal. Ver resolución del Colegio de Auditores Generales de la Nación número 160 del 2010 y fojas 1, 18 y 27 del informe de auditoría citado. Como se puede observar, tanto los departamentos de asuntos jurídicos del Ministerio de Planificación y de Economía, al momento de expedir su dictamen técnico en el marco del proceso que culminó con el dictado del decreto número 54 del 2009, como la AGN en su informe 160 del 2010, en el que auditó el fideicomiso creado por el decreto 976 del 2001, indicaron la falta de especificación de las obras para las que eran utilizados los recursos, lo que imposibilitaba el control y otorgaba mayor discrecionalidad a la utilización de los fondos, lo que fue puesto en conocimiento de José López, Julio De Vido y Cristina Fernández de Kirchner, sin perjuicio de lo cual se dictó el referido decreto a comienzos del año 2009 y tampoco luego se realizaron precisiones sobre este aspecto, todo lo cual demuestra la intencionalidad de continuar manejando esos fondos arbitrariamente. A su vez, en la utilización de estos recursos públicos para la maniobra investigada, se registra la intervención de todos los nombrados, ya que si bien fue la expresidenta de la Nación la máxima autoridad que tomó la decisión de dar vía libre a la DNB, desoyendo las advertencias en contrario, lo cierto es que el arquitecto Julio De Vido participó de manera determinante en el expediente administrativo que culminó en el dictado del referido decreto, ya que no solo dicho proceso se inició por solicitud de uno de sus principales colaboradores, José López, secretario de Obras Públicas, sino que el exministro inicializó el proyecto y luego lo aprobó expresamente al suscribirlo con la expresidenta. Como se ha dicho, fue José Francisco López quien redactó el proyecto de decreto y, pese a las advertencias del Servicio Jurídico del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, prosiguió la consecución del trámite. Fue él también quien quedó facultado expresamente a suscribir la modificación del contrato de fideicomiso y dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias a las que diera lugar el decreto, del artículo 7 y 8, y quien conoció las recomendaciones efectuadas por la auditoría, por la AGN, que aconsejaban un obrar contrario al que él mismo propiciaba. Por otra parte, debe destacarse que el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, también tuvo participación en el manejo de los fondos en cuestión, ya que sus familiares a cargo del Poder Ejecutivo Nacional le otorgaron amplias facultades para intervenir en su utilización, tal como se desprende del decreto de creación de dicha cartera, prueba número 131, que entre sus competencias incluye intervenir en el fideicomiso de infraestructura vial creado por el decreto número 1377 del 1 de noviembre de 2001 y participar en lo atinente a las obras a realizar o en ejecución a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional creado por ley número 24.855. Como corolario de lo expuesto, si se efectúa un análisis de las obras y los montos que fueron destinados desde los fondos del fideicomiso a la provincia de Santa Cruz a partir de que la exmandataria colocara como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad, se puede observar cómo, en base al decreto número 54 de 2009, dictado por Cristina Fernández de Kirchner, fueron abonadas distintas obras pertenecientes a las empresas del Grupo Baez. Veamos, sigue un gráfico cuya lectura se omite. En definitiva, tal como se desprende de la información aportada por la UCOFIN en base a las facultades otorgadas a la DNB a raíz del decreto número 54 del 2009 dictado por Cristina Fernández, las empresas del Grupo Baez, Austral Construcciones S.A., Canc y Costilla S.A., Goti S.A. y sucesión de Adelmo Biancalani S.A. recibieron por este canal extra presupuestario más de 64 millones de pesos, 64.830.827 pesos con 78 centavos, lo que demuestra que la utilización discrecional del fideicomiso también fue una fuente de dinero empleada para lograr que en diciembre de 2015 no se le adeudara un solo centavo a Lázaro Báez. Punto 6b34. Las reasignaciones presupuestarias discrecionales a través del jefe de Gabinete de Ministros. Además de lo expuesto, ha quedado acreditado también que, cuando los recursos del presupuesto no eran suficientes y no era nutrida la DNB a través de los aumentos de presupuestos dictados por DNU o mediante los fondos de fideicomiso del Gasoil, de manera sistemática y constante, los expresidentes de la Nación recurrieron a las facultades legales de los sucesivos jefes de gabinete de ministro, funcionarios designados directamente por el presidente de la Nación y que pueden ser removidos de su cargo por aquel.
De esta manera, Néstor Kirchner y Cristina Fernández hicieron uso del mecanismo de reasignación presupuestaria autorizada en algunas ocasiones por la propia Ley de Presupuesto y en otras por el procedimiento establecido en la Ley 26.124, prueba número 163, con el propósito de redireccionar recursos económicos de otras carteras del Estado a favor de la Dirección Nacional de Vialidad, con el fin de que se pagara a los proveedores, entre ellos las empresas de Lázaro Báez, que, como ya se dijo, era el único contratista que cobraba en término y al que no se le adeudaba dinero. La habitualidad ante este recurso queda cabalmente demostrada si se tienen en cuenta las numerosas decisiones administrativas que los sucesivos jefes de gabinete durante la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner dictaron, a través de las cuales transfirieron fondos a favor de la Dirección Nacional de Vialidad, de lo cual pueden citarse como ejemplos las decisiones administrativas números 482 del 05, 494 del 06, 788 del 06, 878 del 06, 202 del 07, 262 del 07, 598 del 08, 168 del 09, 410 del 09, 285 del 010, 730 del 10, 765 del 10, 1003 del 10, 1330 del 11, 1911, 1200 del 12, 150 del 13, 837 del 14, 1107 del 14, 1205 del 14 y 904 del 15. Ver prueba número 59. Así, por esta vía, Néstor Kirchner y Cristina Fernández lograron redireccionar a favor del Ministerio de Planificación y de la DNB cientos de millones de pesos que, como vimos, luego eran canalizados por los funcionarios de la referida cartera y del mencionado organismo hacia las empresas del grupo empresarial de su socio, Lázaro Báez, que, como se sostuvo al término del mandato presidencial de Fernández, era el único contratista de obra pública vial al que el Estado Nacional no le adeudaba dinero. En definitiva, Néstor y Cristina Kirchner, en virtud de las atribuciones de su cargo, ya sea por la vía ordinaria del presupuesto nacional, en el que incluían numerosas obras en Santa Cruz, a través de las reasignaciones presupuestarias que realizaba el jefe de gabinete, en virtud del dictado de decretos de necesidad y urgencia que ampliaban el presupuesto, o como consecuencia de la transferencia de fondos que se encontraban a su exclusiva disposición, nutrieron a la DNB a importantísimos fondos con el fin de que licitaran y ejecutaran un gran número de obras de infraestructura vial en la provincia de Santa Cruz, para que prácticamente todo el caudal de dinero de ellas confluyera en Lázaro Báez, su amigo personal y socio comercial. Punto 6, B3B. Las reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A los diversos mecanismos utilizados directamente desde la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional, debe sumarse que el exministro Julio Miguel de Vido, en virtud de las facultades que le habían sido asignadas año a año en las decisiones administrativas de distribución de presupuesto, se valió de ellas para redireccionar partidas de obras de otras áreas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios hacia la DNB con el fin de aumentar los fondos de este organismo. Como hemos visto, existen diferentes mecanismos a través de los cuales se puede modificar el presupuesto asignado a cada dependencia del Estado: decreto de necesidad de urgencia, decisión administrativa, utilización de fondos fiduciarios. Sin embargo, a los medios ya analizados corresponde sumar la facultad de ministros y titulares de organismos descentralizados, como la DNB, de efectuar: A. Compensaciones entre programas. B. Compensaciones entre los incisos 2 a 5. 6. Compensaciones entre créditos entre la Administración Central de una jurisdicción, ejemplo, Ministro de Planificación, y sus entidades dependientes, ejemplos DNB, o entidades de una misma jurisdicción. D. Compensación de rublos de recursos con afectación específica y o propios, sin alterar el total. Ver planillas anexas al artículo 3 de las decisiones administrativas número 2 del 04, 1 del 05, 1 del 06, 1 del 07, 1 del 08, 2 del 09, 2 del 10, 1 del 12, 1 del 14, 1 del 15 y artículo 2 de la decisión administrativa 1 del 11. Es decir que, debido durante los 12 años que estuvo a cargo del Ministerio de Planificación, estuvo facultado a modificar partidas dentro de los límites establecidos para su cargo y tuvo la potestad de mover dinero público primigeniamente estipulado para un determinado fin, rubro, proyecto y o subproyecto hacia otro. El estudio efectuado
por esta parte del destino de los fondos redirigidos mediante las resoluciones ministeriales suscriptas por debido, ver en lo sucesivo prueba número 330, permite concluir fundadamente que esta herramienta coloca a disposición de las autoridades del Gobierno para manipular los fondos públicos fue de gran utilidad en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con todo lo que éste implicaba en razón de su variada competencia, para desviar fondos de otras áreas de esa cartera hacia la DNB y de ese modo cubrir las erogaciones de las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, al único contratista de obra pública vial al que no se le deudaba nada al finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, y a modo de ejemplo, se observa que en el año 2007 el Ministerio Julio Miguel de Vido destinó como una importante cantidad de fondos hacia las obras viales adjudicadas en la DNB en favor de las empresas del Grupo Báez, a partir del dictado de las resoluciones número 257 del 07 y 950 del 07. Veamos. En la primera de ellas, el día 8 de mayo del 2007, el arquitecto Julio Miguel de Vido reasignó 350 millones de pesos de obras reparticiones a su cargo hacia la DNB, de las cuales más de 65 millones de pesos fueron dirigidos para el pago de obras asignadas a Lázaro Báez, a saber, a 5 millones de pesos para el pago de las obras viales identificadas como R3-281, Caleta Olivia, Gran Bajo, S. San Julián, Puerto Deseado, en Ruta 3. Licitadas en favor de las empresas del Grupo Báez, ver foja 68 del anexo del artículo 1 de la resolución 257 del 07 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. B. 5 millones de pesos para el pago de la obra vial individualizada como Ruta 3, variante Caleta Olivia, expediente DNB 13191 del 06, adjudicada a la firma Austral Construcciones. Ver foja 70 del anexo del artículo 1 de la resolución 257 del 07 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. C. 15 millones de pesos para el pago de la obra vial identificada como RN3, Gran Bajo San Julián, Río Gallegos, asignada a la UT, conformada por Goti y Austral Construcciones. Ver foja 76 del anexo del artículo 1 de la resolución 257 del 07 y gráfico número 6, glosado a fojas 26. D. 14 millones y medio de pesos para el pago de la obra vial RP12, Empalme RP25, Pico Truncado, expediente DNB número 12328 del 07, licitada en favor de la UTE, creada entre Sucesión de Adelmo Biancalani y Austral Construcciones. Ver foja 77 del anexo del artículo 1 de la resolución 257 del 07 y gráfico número 6, glosado a fojas 26. E. 20 millones de pesos para el pago de la obra vial identificada como Ruta 40, Rospentec, Gueraique, expedientes DNB número 5164 del 07, 7078 del 07 y 8605 del 07, adjudicada a la empresa Austral Construcciones. Ver fojas 91 del anexo del artículo 1 de la resolución 257 del 07 y gráfico número 6, glosado fojas 26. F. 6 millones de pesos para el pago de la obra vial individualizada como Ruta 3, Fitzroy, Gran Bajo, San Julián, expediente DNB 8460 del 06, asignada a la UTE conformada por las empresas Goti y Austral Construcciones. Ver fojas 92 del anexo del artículo 1 de la resolución 257 del 07 y gráfico número 6, glosado a fojas 26. En una segunda oportunidad, en el mes de octubre del 2007, reforzó el flujo de fondos hacia la DNB con una inyección de 210 millones de pesos para hacer frente a las erogaciones que debían efectuársele, entre otros, al único contratista que no se le deudó nada al final de la anterior gestión presidencial, a saber, a. 848.000 pesos para el pago de la obra vial identificada como tramos varios Rutas 3, 40, 288 y 293, expediente DNB número 9663 del 04, asignada a la AUTE conformada por Goti, Sociedad Anónima y Austral Construcciones, Sociedad Anónima. Ver fojas 32 del anexo del artículo 1 de la resolución 950 del 07 y gráfico número 6, glosado a fojas 26. B. 1.700.000 pesos para el pago de la obra vial R3 281 Caleta Olivia, Gran Bajo, S. Julián, Puerto Deseado, en Ruta 3.
licitada en favor de las empresas del Grupo Baez, ver fojas 47 del anexo del artículo 1 de la resolución 950 del 07 y gráfico número 6, glosado fojas 26. C. 693.000 pesos para el pago de la obra vial RN3, Gran Bajo San Julián, Río Gallegos, adjudicada a la UTE Goti Austral Construcciones, ver foja 56 del anexo del artículo 1 de la resolución 950 del 07 y gráfico número 6, glosado fojas 26. D. 8.400.000 pesos para el pago de la obra vial denominada RP12, Empalme RP25, Pico Truncado, expediente DNB número 12328 del 07, asignada a la UTE, conformada por sucesión de Adelmo Biancalani y Austral Construcciones. Ver foja 58 del anexo del artículo 1 de la resolución 950 del 07 y gráfico número 6, glosado a fojas 26. Al año siguiente, en el mes de noviembre del 2008, la máxima autoridad del Ministerio de Planificación Federal decidió reasignar nuevamente un importe de flujo de fondos, más de 22 millones de pesos, en favor de la DNB para mantener la cuenta al día del empresario Lázaro Báez mediante el dictado de la resolución 1394 del 08. Veamos. A. 5 millones de pesos para el pago de la obra vial R3 281 Caleta Olivia, Gran Bajo, S. Julián, Puerto Deseado, en Ruta 3. Licitadas en favor de las empresas del Grupo Baez. Ver fojas 85 del anexo del artículo 1 de la resolución 1394 del 08 y gráfico número 6, glosado fojas 26. B. 6 millones de pesos para el pago de las obras viales denominadas Acceso a Radatili, Caleta Olivia, asignadas a las firmas del Grupo Baez. Ver fojas 91 del anexo del artículo 1 de la resolución 1394 del 08 y gráfico número 6, glosado fojas 26. C. 6 millones y medio de pesos para el pago de la obra vial identificada como RN40 Rospentec Geraike, expediente DNB número 5164 del 07, 7078 del 07 y 8605 del 07, licitada en favor de Austral Construcciones. Ver foja 132 del anexo del artículo 1 de la resolución 1394 del 08 y gráfico número 6, glosado a fojas 26. D. 5 millones y medio de pesos para el pago de la obra vial individualizada como RN3 Fitzroy, Gran Bajo San Julián, adjudicada a la UTE, conformada por Goti y Austral Construcciones. Ver foja 133 del anexo del artículo 1 de la resolución 1394 del 08 y gráfico número 6, glosado fojas 26. Nuevamente, en el año 2009, el exministro debido a través de la resolución número 1779 del 09, dispuso reasignar fondos de otras áreas a su cargo en favor de la DNB para que, entre otras, pudiera costearse las obras viales adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, a quien se le redirigieron más de 30 millones de pesos. Veamos. A. 1.800.000 pesos para obras por convenio con provincias, las que, como se ha visto, la provincia de Santa Cruz era la más beneficiada y con los que se hacía frente, por ejemplo, a las obras de remediación de cantera. Ver artículo 2, resolución obrante a fojas 189-192 del expediente 1614 del 08 de la DNB, artículo 2, resolución obrante a fojas 286 del expediente 11707 del 06 de la DNB, artículo 2, resolución obrante a fojas 171-172 del expediente 1616 del 08 de la DNB, artículo 2, resolución obrante a fojas 180-183 del expediente 1615 del 08 de la DNB, en todos los cuales se imputa el inciso 5, transferencias con provincias, el gasto. Ver fojas 83 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución 1779 del 09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. B. 8 millones de pesos para el pago de las obras viales identificadas como R3 281 Caleta Olivia, Gran Bajo, S. Julián, Puerto Deseado, en Ruta 3, licitadas en favor de las empresas del Grupo Baez. Ver fojas 86 de la planilla anexa del artículo 1 de la resolución número 1779 del 09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. C. 6.200.000 pesos para el pago de las obras viales correspondientes a acceso a Radatili, Caleta Olivia, asignadas a las firmas del Grupo Baez. Ver fojas 88 y 89 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución 1779 del 09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. D.
2.400.000 pesos para el pago de la obra vial identificada como RN3 Gran Bajo San Julián, Río Gallegos, licitada en favor de la UTE, conformada por las empresas Goti y Austral Construcciones, ver fojas 94 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución 1779-09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. 1.200.000 pesos para el pago de la obra vial individualizada como RP12 Empalme RP25 Pico Truncado, expediente DNB número 12328-07, adjudicada a la UTE, conformada por Sucesión de Adelmo Biancalani y Austral Construcciones. Ver fojas 97 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución número 1779-09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. 4 millones de pesos para el pago de la obra vial identificada como RN40 Rospentec Geraike, expedientes DNB número 5164-07, 7078-07 y 8605 del 7. Adjudicada a la empresa Austral Construcciones, ver foja 119 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución 1779-09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. 6 millones de pesos para el pago de la obra vial individualizada como RN3 Fitzroy, Gran Bajo San Julián, expediente DNB 8460-06, asignada a la UTE Goti Austral Construcciones. Ver foja 120 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución 1779-09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Cerca de 1 millón de pesos para el pago de la obra vial denominada acceso desde RN 281 a Puerto Deseado, expediente DNB número 10474-07, adjudicada a Cani Costilla, ver foja 126 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución número 1779-09 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Tiempo después, a finales del año 2011, por medio de la resolución número 2 del 11, el ministro debido redirigió nuevamente fondos en favor de la DNB para solventar, entre otras, una de las obras viales asignadas al Grupo Baez. Así destinó 5.200.000 pesos para el pago de la obra vial individualizada RN3 Fitzroy, Gran Bajo San Julián, expediente DNB número 8460-06, asignada a la UTE conformada por Goti y Austral Construcciones. Ver fojas 48 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución 2 del 11 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Más cercano en el tiempo, en el mes de diciembre del 2014, el arquitecto Julio Miguel Devido decidió nuevamente reasignar partidas presupuestas en favor de la DNB con el propósito de continuar nutriendo de fondos al organismo vial especializado. Así lo realizó mediante la resolución número 1552-14, en donde dirigió específicamente 57 millones de pesos para obra por convenio con provincias, las que, como se ha visto, la provincia de Santa Cruz era la más beneficiada. Ver foja 70 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución 1552 del 14 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Finalmente, en el mes de noviembre del 2015, el ministro dispuso reasignar partidas presupuestas en favor de la DNB a través de la resolución número 670 del 15, en donde destinó más de 102 millones de pesos para esa repartición para el pago de obras por convenio con provincias, en donde Santa Cruz era la que más fondos recibía. Ver foja 54 de la planilla anexa al artículo 1 de la resolución número 670 del 15 y gráfico número 6, obrante a fojas 26. Los casos detallados permiten ilustrar que el arquitecto Julio Miguel Devido en numerosas ocasiones hizo uso de sus facultades de reasignar partidas presupuestarias para garantizar que, pese a que los fondos correspondientes se hubieran agotado, el flujo de dinero continuara y se pudiera cumplir el esquema de beneficios a Baez según el plan preestablecido por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, lo que demuestra fundadamente su rol central en la ejecución de la maniobra de corrupción. Punto 6b36. Las compensaciones de créditos decididas por Nelson Periotti. El último de los canales de financiación que utilizó esta asociación con el fin de garantizar el éxito de la maniobra estuvo en manos de Nelson Periotti, quien desde su rol como administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad en numerosas ocasiones hizo uso de las facultades que le fueron otorgadas, al igual que
a debido para compensar créditos de proyectos y permitir así que las obras asignadas al Grupo BAES siempre tuvieran fondos públicos disponibles para el pago. En efecto, el ex titular de la DNB, al momento de homologar los procesos licitatorios decididos por la GBP de Santa Cruz en favor de BAES, en el texto de la resolución que así lo disponía, luego de señalar que los recursos para atender los gastos de la obra serían obtenidos del inciso 5, transferencias, aclaraba que, de ser necesario, se realizarán distintas compensaciones de créditos entre proyectos con el fin de atender esas erogaciones. Ver, por ejemplo, resolución DNB número 295 del 07, incorporada a fojas 244-246 de expediente DNB número 6746 del 07, prueba número 342. Es decir que, a través de esa frase, el ingeniero de confianza de Néstor Kirchner, devenido en máximo funcionario vial del país, habilitaba la gerencia de administración a cargo de Sergio Hernán Pasa Cantando, ex contador del Grupo BAES, a hacerse cargo del pago de todos los certificados que la obra en cuestión demandare. Así, sin importar la obra que había sido indicada en el presupuesto nacional, en los DNU, en las resignaciones presupuestarias del ministro o del jefe de gabinete, Periotti contaba con la facultad de tomar dinero de las distintas partidas y aplicarla a las obras del Grupo BAES, lo que permitió que quien se encontraba del otro lado de la maniobra, el lado privado, al finalizar el mandato presidencial de Cristina Fernández, fuera el único contratista de obra pública vial al que el Estado Nacional no le deudaba un solo peso. Ahora bien, habiendo agotado la valoración respecto de las maniobras que canalizaron multimillonarios fondos públicos hacia obras viales nacionales en Santa Cruz para que fueran transferidos a las empresas del Grupo BAES, a continuación pasaremos a desarrollar el siguiente paso que permitirá comprender acabadamente cuál fue el objetivo que motivó semejante concentración de dinero en la referida provincia. Punto 6b4. El esquema de beneficios exclusivos en favor de Lázaro Báez. Con el amigo personal inmerso en el negocio de la construcción, con la estructura de gente de confianza designada a nivel nacional y provincial, y con los fondos concentrados en las obras viales nacionales en Santa Cruz, la cuarta etapa consistió en la implementación de un mecanismo sistemático a lo largo de los años, pensado y llevado adelante para redireccionar las licitaciones hacia Lázaro Antonio Báez sin controlar la correcta realización de las obras, garantizando el simultáneo pagos anticipados a BAES, de modo que se materializara el multimillonario daño patrimonial a las arcas del Estado y el descomunal beneficio del empresario amigo y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner. Para conseguir ello, se montó una matriz general de actuación basada en el desapego de las buenas prácticas de la administración pública que exigen el manejo eficiente y transparente del erario público y el respeto a las normas que regula las compras y contrataciones del Estado, que en algunos casos, mediante la vulneración directa de la normativa vigente y en otros abusando de los procedimientos excepcionales y del margen de discrecional posible, desnaturalizaron los institutos normativos y reglamentarios previstos para la correcta realización de obras públicas. En ese sentido, los tres primeros pasos de la maniobra, la inversión de Lázaro Báez en el negocio de la construcción vial, el montaje de la estructura de funcionarios de confianza y la concentración de fondos públicos nacionales en Santa Cruz, no puede comprenderse acabadamente si se escinde del siguiente paso, el esquema de beneficios, dado que esas tres etapas reconocían como meta y razón de ser la obtención del enriquecimiento de Lázaro Báez a expensas del Tesoro Nacional y a ese objetivo se ordenaban ello como antecedente necesario y planificado del propio enriquecimiento de Néstor y Cristina Kirchner, que es el objeto de otras pesquisas conexas a la presente. En palabras del superior, el Estado fue proveedor de fondos, su estructura fue el canal recorrido para poder extraerlos de forma victoriosa, pero la voluntad que dio impulso a todo eso fue ajena a él. Se trató de una motivación estrictamente particular. El propósito fue obtener dinero atesorado por el Estado Nacional, la obra pública se constituyó en el medio propicio y la estructura montada por quienes detentaban las posiciones más altas de la administración pública conforme el mecanismo idóneo para tal fin. Ver resolución obrante a fojas 7.359, 7.425, voto del doctor Ballestero. Ahora bien, clarificado todo ello, a lo largo de este capítulo nos ocuparemos de exhibir cómo los elementos de cargo reunidos permiten tener por demostrada
las diversas estrategias por las que, en la primera etapa, se conseguía el direccionamiento del proceso licitatorio hacia Lázaro Antonio Báez, para luego pasar a la siguiente, en la que se omitía sistemática y maliciosamente la realización de los deberes de control correspondientes respecto del avance de las obras, y paralelamente se garantizaban beneficios exclusivos en el pago, instrumentados en favor del socio comercial de los expresidentes de la Nación. Por último, analizaremos cada uno de los procesos licitatorios de las obras investigadas a partir del estudio de la totalidad de los expedientes acompañados por la DNB, para lo cual describiremos, para una mayor claridad expositiva, sus principales hitos, el derrotero que siguió la obra, las diversas irregularidades detectadas y los funcionarios intervinientes en cada tramo, finalizando así la valoración de las pruebas recolectadas en cada una de las 51 obras imputadas. Punto 6b4a, de las irregularidades en la adjudicación. Para lograr el direccionamiento de las adjudicaciones en favor de Lázaro Báez, se montó una matriz general que presentaba como características de relevancia la concurrencia de varias empresas del conglomerado societario a una misma licitación y la alternancia en las adjudicaciones, el aumento del presupuesto oficial y la presencia de sobreprecios, el otorgamiento de obra vial por encima de la capacidad de ejecución, la asignación de obras públicas, pese a que exigían un incumplimiento sistemático de las condiciones de las anteriores y la existencia de adjudicaciones de obras viales en tiempo récord en las que existía un único competidor. La concurrencia múltiple a una misma licitación, el aumento del presupuesto oficial y la presencia de sobreprecios. En ese apartado valoraremos aquellas evidencias que han permitido demostrar la hipótesis sostenida por esta acusación, que afirma que en los hechos todo el proceso licitatorio de las obras adjudicadas a empresas del Grupo Báez configuraba una puesta en escena tendiente a simular en los papeles una competencia entre oferentes y en la que la realidad no existía, porque ya había una firma que previamente se había escogido para que resultaría adjudicataria. Para ello desarrollaremos las diversas modalidades y variantes por medio de las cuales se concretó esta matriz de actuación, de las cuales haremos una explicación general que permita comprender en qué consistieron y cómo afectaron el proceso licitatorio, junto a un caso ejemplificativo, el cual se ilustre qué funcionarios son responsables por acción u omisión de lo ocurrido. En primer lugar, abordaremos la cuestión vinculada con la concurrencia de varias empresas pertenecientes al grupo encabezado por Lázaro Báez en una misma licitación. Como hemos dicho anteriormente, una de las principales características de las licitaciones públicas analizadas consistió en que varias de las empresas del Grupo Báez participaban como oferentes en un mismo proceso licitatorio con propuestas que mostraban una escasa diferencia en su cotización a favor de aquella que estaba preseleccionada para ganar. Para poder llevar adelante esa estrategia, tras la constitución de la firma Austral Construcciones en el año 2003, Lázaro Báez se encargó rápidamente de ampliar su conglomerado societario a través de la adquisición de otras empresas constructoras de la Patagonia, según se explicó en el capítulo 6b1 de esta presentación. Esta maniobra, además de simular la repartición de toda la obra pública en varias empresas a través de la alternancia en las adjudicaciones, serviría como herramienta para monopolizar la obra vial, imponer el monto deseado en la contratación y direccionar la suerte de los procesos licitatorios. La estrategia utilizada funciona de la siguiente manera. La empresa de Lázaro Báez, que ya había sido espuriamente preseleccionada para la adjudicación de la obra efectuada, una oferta por encima del presupuesto oficial, comúnmente con un importantísimo incremento de aquel, aunque siempre menor al 20%, mientras que las restantes firmas del empresario y las demás contrincantes, aunque en general competía una sola firma por fuera del grupo, realizaban una cotización superior a la primera, lo que transformaba automáticamente a la empresa de Báez en la oferta más económica, aunque con un precio sensiblemente superior al oficial. Para comprender las diferentes aristas de este mecanismo diseñado para aumentar el precio de las contrataciones, en primer lugar, delimitaremos el marco legal vigente en las obras públicas analizadas en esta pesquisa. Tal como surge del análisis del informe 3-2016, 47 de las 51 obras públicas viales adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz,
el 92%, se ejecutaron mediante la delegación de facultades de la DNB hacia la GBP, lo que implicó que la gran mayoría de las obras investigadas se rigieron tanto por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz, número 2743, prueba número 219, como por la Ley Nacional de Obras Públicas, número 13064, prueba número 222, en virtud de que la primera abarcaba a todas las obras que ejecutase la provincia a través de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, artículo primero, mientras que la ley nacional extiende sus disposiciones a todas las obras que se efectuasen con fondos del Tesoro de la Nación, artículo primero. A dicho marco normativo deben sumarse las respectivas reglamentaciones, el decreto PEN número 1023 del 01, con sus modificaciones, conocido como régimen de contratación de la Administración Nacional, prueba número 220, y el decreto provincial número 2960 del 05, que reglamenta la ley provincial número 2743. De tal suerte, a todas las obras en las que la GBP fue comitente, pero fueron financiadas por la DNB en virtud de convenios firmados entre el Administrador General de Vialidad Nacional y el presidente del directorio del organismo provincial, se le aplican las disposiciones nacionales y provinciales en conjunto, mientras que a las 4 en las que la DNB fue comitente, es decir, no delegó en AGBP ninguna tarea, se aplica únicamente la normativa nacional. Más allá de estas aclaraciones, veremos que las principales disposiciones que rigen en materia de licitaciones públicas se repiten con casi idéntica redacción en el plano nacional y provincial, puesto que responden naturalmente a los principios generales que el derecho administrativo establece para esta clase de procesos. En cuanto a la competencia entre los oferentes de una licitación pública, el artículo 3 del decreto PEN número 1023 del 01 asienta los principios que deben regir la materia y en su inciso B destaca la promoción de la concurrencia de interesados y de competencia entre oferentes. Al respecto, explica Agustín Gordillo que la participación de la mayor cantidad posible de oferentes tiene por objetivo contratar en condiciones de precio y calidad comparables y compatibles con los del mercado, y si este objetivo se frustra porque la Administración ha manejado las cosas como para tener oferentes demasiado limitados en comparación a los existentes en el mercado, ello producirá el necesario resultado de no poder sino conseguir precios y condiciones menos convenientes que las generales imperantes en ese mercado. Atenta contra este principio la práctica de la colusión que presenta cuando un grupo de empresas se presenta en conjunto a las licitaciones, se ponen de acuerdo para fijar los precios y de esta manera imponen un aumento de los costos de la obra pública para garantizar mayores beneficios al grupo económico. Para impedir tales conductas, las leyes prevén disposiciones concretas de las que los funcionarios públicos a cargo de la licitación deben valerse y que, como veremos, en los casos analizados no solo no han sido utilizadas, sino que fueron expresamente infringidas, así como también penalidades económicas con el objetivo de disuadir tales conductas y que, de cometerse, el Estado percibe importantísimas sumas de dinero por estas prácticas. Al respecto, la Ley Provincial de Santa Cruz impone a los funcionarios públicos el deber de rechazar toda propuesta en la que se compruebe que un mismo oferente o representante técnico se halle interesado en dos o más propuestas, aclarando incluso que el oferente que resulte responsable de tal conducta perderá la garantía de la oferta y será pasible de sanciones, además de las acciones legales que corresponderán. Artículo 32, inciso A de la Ley 2743 de Santa Cruz. Sin embargo, pese a que el interés de Lázaro Antonio Báez como oferente detrás de las diversas empresas que conformaban su grupo económico no solo era notorio y conocido públicamente en el reducido ambiente de la obra pública santacruceña, sino que se desprendía con total claridad de la comparación entre las propuestas de las diversas firmas. Durante los 12 años que se extendió esta maniobra, no se rechazó ninguna propuesta ni tampoco se aplicaron las sanciones que hubiesen implicado ingresos millonarios para el Estado. Sin ingresar en los ejemplos concretos que abordaremos más adelante, podemos señalar, a título ilustrativo, que la lectura y análisis de las más de 50 procesos licitatorios efectuados por este Ministerio Público Fiscal revela que Martín Báez, además de representar a Austral Construcciones, ver por ejemplo fojas 253-261 del expediente DNB número 10.563 del 11, prueba número 443, entre otros, era apoderado de Cani Costilla, ver fojas 803 y 876,
877 del expediente DNB 1775 del 13, prueba número 420, y fojas 380, 382 del expediente DNB 10633 del 14, prueba número 421, entre otros. Y de los Calzo y del Curtó Construcciones, ver fojas 1864, 1869 a GBP, correspondiente al expediente DNB 18561 del 11, prueba número 402. También se puede advertir de dicho estudio que Lázaro Antonio Báez, además de ser propietario por sí o por medio de sus empresas de todo el grupo económico, actuaba en los expedientes licitatorios como apoderado de Goti S.A., ver fojas 446, 454 del expediente DNB número 16957 del 08, prueba 429, entre otros, y que Austral Construcciones presentaba para las obras una nómina de equipos que eran propiedad de Goti, ver fojas 488, 491 del expediente DNB 1832 del 06, prueba número 410, entre otros, o de sucesión de Adelmo Biancalani, ver fojas 376, 379 del expediente DNB 8460 del 06, prueba número 407, entre otros. Ello sin contar que las empresas del Grupo Báez se presentaban constantemente en UTE entre sí de A2 o inclusive de A3 en sucesivas licitaciones. Ahora bien, a pesar de que detrás de las ofertas de Austral Construcciones, Can y Costilla, Goti, sucesión de Adelmo Biancalani y los Calzo y del Curtó, se encontraba interesado el mismo oferente, Lázaro Antonio Báez, los funcionarios de la GBP, encargados de analizar y aprobar la licitación, conocedores de ese interés común, lejos de rechazar dichas propuestas conforme los obligaba la ley, adjudicaban la obra vial a la empresa del grupo que había sido preseleccionada para ganarla sin imponer a las competidoras la pérdida de la garantía, como hubiese correspondido, ni sancionarlas en el registro de constructores de obras públicas. Así fue revelado por la jefa de la División Contabilidad de la Gerencia de Administración de la DNB, Claudia Bellofato, quien en su declaración testimonial, prueba número 14 y 221, sostuvo que en el marco de las tareas de análisis desarrolladas en el sector denominado UCOPROLI, Unidad de Coordinación de Procesos Licitatorios de la DNB, advirtió en los procesos licitatorios en los que se presentaron distintas empresas del Grupo Báez la existencia de llamativas semejanzas entre los distintos oferentes que demostraban claramente la presencia de un mismo grupo económico. En ese sentido, la testigo explicó: los responsables de las empresas y firmantes, balances, contadores que presentaban la información de este tipo de empresas, Austral, Can y Costilla, Goti, Biancalani, UTES, eran muy parecidos los firmantes, y la gente que se presentaba como que era un grupo económico, eran todos los mismos bancos, las mismas empresas, eran las mismas cartas bancarias, y bueno, no estaba muy de acuerdo en eso. Sin embargo, aclaró que cuando planteó esas circunstancias a Oscar Elorriaga, su jefe en ese entonces, no obtuvo respuesta favorable, y en tal sentido expuso que la calificación que yo hacía en el informe no le gustaba al jefe en ese momento, Oscar Elorriaga. En mis informes quería poner en principio que todas las empresas postulantes en la misma licitación formaban parte del mismo grupo. Eso se veía de la documentación que habían presentado las empresas en sus ofertas, y estas inconsistencias nunca llegaron a ser plasmadas por escrito en los informes. No lo hice, era verbal, era una conversación verbal que tuve con Oscar. Le dije que veía una asociación de empresas similares, nada más. Le dije que no estaba de acuerdo con eso, con esa licitación. En la tarea contable, no sé, en las otras áreas. Oscar me dijo en esa misma conversación que a él le parecía todo correcto. Ver fojas 352, 371. A fin de dimensionar la gravedad de las irregularidades descriptas, debe recordarse que la garantía de la oferta se constituía con un porcentaje sobre el monto de la cotización, lo que permite concluir que, resultando de licitaciones por cifras multimillonarias y correspondiendo a la aplicación de la sanción a todas aquellas empresas en las que estaba interesado el mismo oferente, el dinero que el Estado perdió por no haber impuesto a la pérdida de esas garantías como hubiese correspondido, resulta por demás significativo y constituye parte del perjuicio ocasionado a las arcas públicas. Tomemos el ejemplo de las obras en la Ruta Nacional número 3, tramo Radatili, kilómetro 1867, expediente DNB 18295 del 08, prueba 422, en el que Goti ofertó
por 216.284.948 pesos con 77 centavos y carne y costilla por 214.046.867 pesos con 84 centavos. Empresas que para entonces ya pertenecían por completo al Grupo Báez, ver fojas 912-919 del dicho expediente. Pues bien, estando Lázaro Antonio Báez interesado detrás de ambas propuestas, correspondía como sanción la pérdida de ambas garantías, lo que hubiese sumado 4.305.318 pesos con 15 centavos, que al cambio oficial de octubre del 2007 totalizaban aproximadamente 1.362.442 dólares con 45 centavos. Sin embargo, el Estado no solo no rechazó las ofertas del mismo oferente, como estaba obligado por la ley a hacer, sino que tampoco les impuso la pérdida de la garantía ni les promovió sanción alguna en el registro de constructores de obras públicas, pasividad que, como se desarrollará en los acápites siguientes, era necesario para las empresas del Grupo Báez se les pudiera seguir asignando obras por encima de su capacidad, a pesar de los reiterados incumplimientos. Es necesario remarcar que esta práctica se perpetraba delante de la vista de los funcionarios intervinientes, puesto que la identidad de las empresas que concurrían era un dato primordial en el proceso, y a pesar de ello, tanto los integrantes de la Comisión de Estudio y Preadjudicación de la AGBP como su presidente, una y otra vez a lo largo de los años, decidieron adjudicar las obras a las empresas de Báez, no aplicar ninguna de las sanciones previstas ni retener la garantía, como hubiese correspondido. A ello debe sumarse que el jefe del distrito número 23 de la DNB, que conocía directamente a las empresas constructoras de Santa Cruz y los grupos empresariales que cada una integraba, ya que se encontraba apostado en la provincia, cuando recibió el expediente de licitación en el que constaba esta práctica ilícita y la pasividad de los funcionarios provinciales, lejos de objetarla, la avalaba expresamente, pues enviaba el legajo a Buenos Aires propiciando la homologación de todo lo actuado, sin emitir opinión alguna sobre este punto. Idéntica observación se hará respecto del gerente de Obras y Servicios Viales, que también conocía a las grandes empresas constructoras del país y los grupos económicos que formaban, pese a lo cual en todos estos casos solicitó la homologación de la licitación provincial, al igual que el gerente de Planeamiento, Investigación y Control y el gerente de Administración, con el agravante de que este último, por las competencias funcionales que le correspondían, debía principalmente velar por el patrimonio de la institución y objetar que no se hubiese retenido la correspondiente garantía de los infractores. Tampoco señalaron esta irregularidad los profesionales del servicio jurídico de la DNB, a pesar de que era una cuestión estrictamente legal y cuya operatividad surgía directamente de la Ley de Obras Públicas Provincial, que los mismos letrados reconocían que era aplicable al caso. Como se sabe, tampoco objetaron esta práctica ni el subadministrador general, que tenía el deber de supervisar a las mencionadas gerencias, ni el administrador general, que fue quien finalmente, como máxima autoridad del organismo, firmó las correspondientes resoluciones, homologando las licitaciones llevadas adelante con estos vicios. De cualquier manera, a fin de garantizar que el plan criminal se cumpliera sin resquicios, los expresidentes habían asegurado el máximo control sobre el resultado de esta estrategia delictiva de concurrencia múltiple, ya que habían colocado a cargo de la Secretaría de Obras Públicas a José Francisco López y en la Subsecretaría de Obras Públicas a Abel Claudio Fatala, para que omitieran todo control sobre la Dirección Nacional de Vialidad. Asimismo, para redoblar la injerencia sobre dicho organismo, Néstor Kirchner trasladó el control sobre el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, organismo que según sus atribuciones normativas, ver pruebas número 131, 223 y 224, debió haber impuesto las sanciones contra esta práctica a la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, en donde designó su primo Carlos Santiago Kirchner, quien fue confirmado en el cargo los siguientes 8 años por Cristina Fernández, lapso temporal en el cual en ningún caso adoptó o hizo adoptar sanción alguna contra las empresas de Lázaro Antonio Báez, a pesar de las numerosas prácticas ilícitas en las que incurrieron.
Continuando con el análisis de las diversas variantes de esta estrategia, corresponde agregar que del análisis de los expedientes licitatorios se desprende que en muchos casos el mecanismo de concurrencia múltiple se complementaba con la presentación de ofertas por parte de otras firmas cuya cotización excedía el presupuesto oficial en más de un 20%, lo que automáticamente las descalificaba del concurso, ya que el artículo 32, inciso B de la Ley Provincial número 2743 establece que se deben rechazar aquellas que superen el presupuesto en dicho porcentual. De esta forma, se puede advertir que las empresas que no habían sido elegidas de antemano para ganar el concurso no tenían un interés real en ganar, sino en simular competencia y asegurar la adjudicación a una de las empresas del Grupo Báez. Un ejemplo de ello puede advertirse en las obras de estudio, proyecto y construcción en Ruta Provincial número 49, tramo Empalme Ruta Provincial número 39, Empalme Ruta Nacional número 3, expediente DNB número 4195 del 2008, prueba número 392, licitación en la cual participaron las empresas Austral Construcciones, que ofertó 127.996.686 pesos con 87 centavos, un 19,62% más que el presupuesto oficial, Petersen, Thierry Cruz, que cotizó 132.839.238 pesos con 22 centavos, un 24,15% superior al presupuesto, y Canqui Costilla, que licitó por 129.523.667 pesos con 89 centavos, es decir, 21,05% más que el presupuesto. Ver fojas 369-374 de dicho expediente. Como puede advertirse, ni Canqui Costilla, perteneciente al Grupo Báez, ni Petersen, Thierry Cruz, del Grupo Eskenazi, tenían un interés real en participar de la competencia, sino únicamente el móvil de aparentar competencia para que Austral Construcciones, la preseleccionada, pudiera firmar el contrato tras una licitación competitiva con un aumento de la oferta apenas por debajo del 20% del presupuesto oficial. Otro de los elementos que permiten a este Ministerio Público sostener esta irregularidad consistió en el uso arbitrario que se hizo desde la AGBP de la facultad otorgada al organismo por el artículo 33 del decreto número 2960 del 2005, reglamentario de la Ley Provincial de Obras Públicas, disposición que habilitaba a la Administración a que si existían varias ofertas igualmente convenientes y cuya cotización difería entre sí por menos de un 2%, podía requerirse a las empresas una mejora de sus ofertas. Pese a que gran parte de los casos analizados, la diferencia entre las diversas cotizaciones fueron menores al 2%, en ningún caso la agencia vial hizo uso de esta facultad, con la excepción de una sola obra en la que, curiosamente, fue usada en beneficio de Austral Construcciones, dándole la posibilidad a esta empresa de que mejorara su oferta para luego adjudicarle la obra. Ver fojas 434, 440, 456, 459, 461, 462 y 464, 465 del expediente DNB número 1616.957 del 2008, prueba número 429. Como se ve, en los casos analizados, ninguno de los sucesivos presidentes de la AGBP propuso invitar a mejorar sus ofertas a empresas ajenas al Grupo Báez, cuando sus cotizaciones eran superior a la de Báez por menos del 2%, y nada objetaron al respecto los funcionarios nacionales encargados de supervisar esas licitaciones. Ver atribuciones de cada uno en pruebas número 452 y 84. Ni el jefe del distrito número 23, que leyó cada uno de estos expedientes, ni el gerente de Obras y Servicios Viales, que debía evaluar las distintas etapas de las licitaciones, como así tampoco el gerente de Administración, a quien evidentemente no le pareció relevante que las empresas competidoras pudieran mejorar sus ofertas. Ello exhibe que en los hechos los funcionarios no tenían la intención de lograr el precio más conveniente para la administración pública, sino que por el contrario, su voluntad se orientó a que la obra vial fuera adjudicada a la firma del Grupo Báez que había sido preseleccionada y que a su vez la contratación se hiciera por el mayor precio posible. Otra práctica común en las obras bajo investigación y que es suficientemente ilustrativa del carácter simulado de la competencia consistía en que la DNB y la AGBP firmaban el correspondiente convenio para que el Estado Nacional financiara la obra después de que ésta ya estaba adjudicada a Lázaro Antonio Báez. Es decir, que la agencia provincial elaboraba los pliegos para una obra vial que supuestamente era de interés provincial, llamaba licitación bajo las reglas y condiciones de las obras de Santa Cruz,
y una vez que los trabajos sean adjudicados a una empresa del Grupo Baez, el Estado Nacional ingresaba en la escena, justificaba su aporte alegando un interés nacional en la obra y de tal suerte garantizaba que la obra de Baez tuviese el respaldo presupuestario nacional que, como vimos en los acápites 6B2 y 6B3, pasos 2 y 3, eran canalizados hacia sus obras por toda la estructura funcional creada a tal efecto. Para ilustrar lo expuesto, podemos recurrir a las obras en la Ruta Nacional número 3, tramo progresiva 2284,79, progresiva 2303,40, expediente DNB número 12993 del 2007, prueba número 405, en las que los pliegos fueron elaborados y aprobados en marzo de 2007. El 11 de abril de 2007 se decidió la adjudicación en favor de Austral Construcciones y el 25 de abril de 2007 las autoridades viales de DNB y AGBP acordaron que la obra fuera financiada por el Tesoro Nacional a través del correspondiente convenio. Este improvisado ingreso a la planificación de gastos de obras que no estaban previstas en el presupuesto y que durante el año la DNB se comprometía, luego de que sean de Baez, a financiar, no motivaron ninguna objeción por parte de las gerencias de la DNB ni por los funcionarios del Ministerio de Planificación, Devido, López, Kirchner y Fatala, quienes año a año permitían que se incorporara por esta vía discrecional decenas de obras a favor del socio de los expresidentes. En este sentido, los nombrados, cada uno desde su lugar, no solo omitirían realizar cualquier medida tendiente a frenar este mecanismo, sino que por el contrario, como vimos, arbitrarían todos los medios a su alcance con el objetivo de nutrir de fondos a la DNB para que pudiera hacer frente a los pagos de las obras adjudicadas a Lázaro Báez. Siguiendo con el análisis de los vicios advertidos, también se han detectado numerosos casos en los que el presidente de AGBP designó a los integrantes de la Comisión de Estudio de Ofertas después de que se conociesen quiénes eran los oferentes, lo que sin dudas constituye otra irregularidad, puesto que este mecanismo permitió a la máxima autoridad de vialidad provincial escoger discrecionalmente a los miembros de la referida comisión que dictaminarían a favor de la firma de Baez. Sin embargo, ni dicha situación ni la llamativa repetición de los mismos integrantes de la Comisión de Estudios de Ofertas en sucesivas licitaciones motivaron objeción alguna del jefe del distrito número 23, que arribado a su oficina el expediente, concluyó una y otra vez que correspondía a la homologación de todo lo actuado. Lo mismo vale decir respecto de los gerentes de la DNB que propiciaron la homologación y, lógicamente, del titular del organismo, Nelson Periotti, quien fue quien suscribió las resoluciones homologatorias, habilitando así el flujo de fondos nacionales a favor de las obras realizadas por convenio. Para ejemplificar cómo a la hora de adjudicar la obra pública a favor del socio presidencial, verdaderamente los funcionarios públicos crearon una puesta en escena, resulta ilustrativo el caso de la Ruta Provincial número 9, cuyo trámite demuestra la innegable connivencia entre Lázaro Antonio Báez y los funcionarios viales, tanto el organismo provincial como el nacional, que protegidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, actuaban al margen de la ley a sabiendas de que no serían sancionados por quienes debían controlar su desempeño desde la Administración Central. En esta obra, identificada como Obras Básicas y enripiado en Ruta Provincial número 9, tramo Empalme Ruta Nacional número 3, Empalme Ruta Nacional número 40, expediente DNB número 9067 del 2007, pruebas número 289 y 345, los pliegos fueron aprobados por el Consejo Técnico de AGBP el 1 de diciembre de 2006, fecha en la cual el presidente Juan Carlos Villafañe efectuó el llamado a licitación con un presupuesto oficial de 199.680.000 pesos. Tiempo después, días antes de la apertura de las ofertas, se firmó el convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, en donde el organismo nacional se comprometía en financiar la obra, oportunidad en la que se precisó que el presupuesto estimado de la obra era de 238.248.064 pesos con 42 centavos, lo que ya de por sí es sumamente sugestivo, puesto que los presupuestos estimados de los convenios, por ser justamente estimaciones, no tienen esa precisión de pesos y centavos. La explicación se descubre al momento de la apertura de las ofertas, cuando se advierte que Austral Construcciones cotizó los trabajos en 238.248.064 pesos con 42 centavos, es decir, exactamente la misma cifra del convenio, lo que demuestra que quienes lo confeccionaron, AGBP y DNB, conocían la oferta de Austral Construcciones y plasmaron el monto de conformidad con esa cifra, puesto que de otro modo no se logra explicar por qué era necesario determinar un presupuesto estimado con semejante precisión.
Es decir, que los titulares de la AGBP y de la DNB realizaron un convenio a la medida de la cotización de Lázaro Antonio Báez, lo que revela con meridiana claridad que la licitación que luego se realizó no fue más que una mise en scène para adjudicar la obra a la firma Austral Construcciones, que ya había sido preseleccionada. A esta misma conclusión arribaron también los profesionales de la Dirección Nacional de Vialidad, ver declaración testimonial del ingeniero Alejandro Javier Mon, pruebas número 26 y 226, e inclusive el testigo Martín Segnó, inspector de la AGBP, quien en su declaración testimonial, pruebas número 39 y 130, dio cuenta de que las empresas del Grupo Báez tenían tal grado de afinidad con la administración que había una organización financiera que era funcional a la empresa. Ver Fojas 1367-1376. Lo que se deduce de este episodio es que entre las autoridades viales y Lázaro Antonio Báez existía plena connivencia e intercambio de información, lo que permite explicar por qué el empresario amigo y socio comercial de la ex familia presidencial siempre podía realizar la mejor oferta. Lo expuesto hasta aquí demuestra sobradamente lo que adelantamos al principio, la matriz de actuación corrupta que se reprodujo en las licitaciones investigadas, en las que, al amparo de las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de quienes emanaban los lineamientos más importantes y quienes habían comprometido a no ejercer el debido contralor de la DNB, los funcionarios viales contravinieron expresamente las normas y principios que rigen en materia de contrataciones públicas, hicieron un uso arbitrario de algunas de las facultades o excepciones previstas en las leyes y montaron una estructura funcional tendiente a beneficiar al empresario amigo y socio comercial de la familia Kirchner. Al comenzar este desarrollo, habíamos adelantado que la simulación de competencia obedecía a un doble fin: lograr la adjudicación en favor de Lázaro Antonio Báez bajo la apariencia de una competencia real y permitir el aumento del costo de las obras. Pasaremos a analizar este segundo tramo. Si bien hemos adelantado algunas aristas del asunto, cabe recordar que la estrategia del Grupo Báez conducía a incrementar significativamente el valor de las obras viales, puesto que no solo se fingía la competencia, sino que esta ficción, en la mayoría de los casos, permitía a las empresas del grupo económico funcionar como un holding e imponer un precio de obra hasta un 20% mayor al presupuesto, sin contar las posteriores modificaciones de obra y redeterminaciones de precios que incrementarían aún más los costos de las obras en claro perjuicio de las rentas de la nación. Pero también corresponde destacar que esta espuria estrategia no era la única vía para aumentar el costo de las obras, ya que la propia AGBP, en muchos casos, contravenía expresamente lo acordado en el convenio con DNB y confeccionaba pliegos con presupuestos a valores sensiblemente superiores a los que el organismo nacional se había comprometido a financiar. Si a los valores de esos presupuestos sobrecotizados por la AGBP le adicionamos el incremento que imponía el Grupo Báez a través de la estrategia desarrollada, podemos comprobar que en muchos casos se lograban importantísimos sobreprecios gracias a la actuación coordinada entre los funcionarios públicos y el empresario amigo. Pese a ello, la DNB igualmente homologaba todo lo actuado en Santa Cruz, a la vez que aprobaba la financiación del 100% de las inversiones, que en ese entonces sobrepasaban en creces el compromiso inicial. Más allá de que abordaremos el detalle de todos los casos en el acápite 6B4D, a continuación analizaremos uno de los casos que permite comprender acabadamente esta irregularidad, con el fin de ejemplificar lo expuesto. Así, en el caso de las obras en la Ruta Nacional número 40, en el tramo Hueraique-Punta Loyola, sección autovía Hueraique-Río Gallegos y desvío tránsito pesado, etapa 2, expediente DNB número 12.310 del 2007, prueba número 432, la financiación con fondos del Tesoro Nacional se acordó por convenio entre DNB y AGBP con un presupuesto estimado de 50 millones de pesos, es decir, que el Estado Nacional se comprometió a financiar la obra por esa cifra. Pese a ello, la Agencia Provincial confeccionó un presupuesto de 77.900.000 pesos, un 55,80% más caro, y las empresas del Grupo Báez, que se presentaron conjuntamente a la licitación, Canqui Costilla, Goti y Austral Construcciones, lograron imponer un aumento del 19,26%, consiguiendo incrementar el costo de la obra, que alcanzó de esta forma la cifra de 92.905.872 pesos con 68 centavos, que comparada al monto del convenio lo supera en 85,81%.
Nada de esto impidió que el jefe del distrito número 23, el gerente de obras y servicios viales, el gerente de planeamiento, investigación y control, el gerente de administración y la subgerencia de asuntos jurídicos propiciaran la homologación del proceso, que fue finalmente resuelta por Nelson Periotti el día 8 de abril de 2008, sin ningún tipo de aclaración o rectificación, y comprometiéndose a financiar la totalidad de la obra, por la cual incluso terminó pagando 172.024.900 pesos con 68 centavos, monto que excede el triple de lo oportunamente convenido. Por supuesto, tampoco existió ningún tipo de control por parte de los superiores de Periotti en el Ministerio de Planificación, en donde se encontraban Abel Claudio Fatala, Carlos Santiago Kirchner, José Francisco López y Julio Miguel de Vido, quienes, como se ha visto, habían sido colocados allí por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández para permitir que la maniobra se sustanciara de conformidad al plan y para que junto con los exmandatarios hicieran llegar a las obras adjudicadas a Baez los fondos necesarios para su financiamiento. A todo ello, debe agregarse que los mecanismos expuestos, que tenían por fin aumentar los costos de las obras públicas, deben sumarse los incrementos de costos derivados de las redeterminaciones de precios y las sucesivas modificaciones a las que prácticamente todas las obras se vieron sujetas. Por medio de estas modalidades, bajo la excusa de modificaciones teóricamente necesarias, esta organización criminal logró aumentar indefinidamente el costo de las obras, luego de que estuviera garantizado que el contratista fuese Lázaro Antonio Báez. Para explicar esta estrategia, recurriremos a un ejemplo, ya que entendemos que por una cuestión de claridad expositiva, resulta ser la forma más simple en la que se puede comprender acabadamente esta irregularidad. En efecto, en las obras en la Ruta Provincial número 12, tramo Empalme Ruta Provincial número 25, Pico Truncado, sección Empalme Ruta Provincial número 25, Gobernador Moyano, expediente DNB número 12.328 del 2007, prueba número 393, se había firmado contrato con la UTE Austral Construcciones, sucesión de Adelmo Biancalani, por la suma de 69.938.436 pesos con 29 centavos. Ahora bien, dicha obra fue sometida, a los 3 meses de iniciada, a una modificación de obra que implicó un mayor gasto de 15.640.131 pesos con 78 centavos, un 22,36% más, y al año siguiente se le introdujo otra modificación de obra, esta vez por un mayor gasto de 17.098.100 pesos con 90 centavos, un 19,98% más una ampliación de plazo de 6 meses, modificaciones que, además, implicaron una franca violación a las reglas de las contrataciones públicas, explicación que abordaremos en extenso en el detalle de 6B4D. Esto permite ilustrar que del presupuesto oficial inicialmente aprobado se obtuvo, mediante las estrategias explicadas, un aumento de 42.676.668 pesos con 97 centavos, que en los términos porcentuales implicó un incremento del 71,13% del costo que el Estado Nacional había previsto desembolsar. Nótese que esta irregularidad implicaba deficiencias de todo tipo, cuya ilegitimidad debió haber suscitado la objeción de todos los intervinientes, del jefe de distrito, que conocía directamente la ruta y la improcedencia de las modificaciones, del gerente de obras y servicios viales, que debía opinar sobre las modificaciones de obra, del gerente de planeamiento, investigación y control, que intervenía en la planificación y debía hacer notar la diferencia entre lo convenido y lo contratado, del gerente de administración, que era el responsable directo de los recursos de la DNB y debía objetar el incremento mayor al 70%, de la subgerencia de asuntos jurídicos, que conocía la violación a la ley de obras públicas que implicaban tales modificaciones, y del propio Nelson Periotti, que firmó el convenio por un tramo y un monto, y luego la obra casi duplicó su costo y modificó sensiblemente la traza. A pesar de lo expuesto, todos los intervinientes propiciaron la homologación del proceso licitatorio, que fue finalmente dictada por Nelson Periotti, sin siquiera expedirse sobre la pertinencia o viabilidad de las modificaciones. Esta pasividad de la Dirección Nacional de Vialidad a la hora de evaluar el grado de acatamiento de la AGBP de Santa Cruz a los términos del convenio se repite en casi todos los casos, como se verá en 6B4D, lo que permite sostener el conocimiento y la participación de toda la estructura funcional superior a la DNB.
En este sentido, la magnitud del saqueo al Estado y la persistencia en el tiempo de esta matriz de corrupción solo fue posible gracias al acuerdo criminal entre los funcionarios del Ministerio de Planificación, subsecretarios, secretario y ministro, y los expresidentes de la Nación, quienes prestaron su aporte omitiendo en todo momento controlar a sus dependientes y ejecutando un esquema de beneficios espurios a favor de quien en simultáneo enriquecía a los exmandatarios y a su núcleo familiar a través del negocio inmobiliario y hotelero. Para comprender este abuso que se hizo de las modificaciones de obra en favor del Grupo Báez, es ilustrativo recurrir a la declaración testimonial de Alejandro Nieva, de la Auditoría General de la Nación, pruebas número 33 y 218, quien explicó que los controles que dicho organismo realizó sobre la Dirección Nacional de Vialidad evidenciaron que las graves deficiencias y errores técnicos en la confección de los pliegos, cuyos tiempos de aprobación se aceleraban inusitadamente en pos de las necesidades del Grupo Báez, ocasionaban que luego de adjudicada la obra Lázaro Antonio Báez se volviera necesario modificar las condiciones en reiteradas oportunidades, con la salvedad de que tales cambios se introducían sin licitación pública, impidiendo la competencia y la transparencia. A ello agregamos que no solo se violentaban tales principios y se incrementaban sensiblemente los costos y los plazos, sino que se infringía expresamente la Ley de Obras Públicas Provincial, que dispone que el contratista es el responsable de la correcta interpretación de los planos, especificaciones y documentación técnica incluida en el pliego de licitación. Serán de su entera responsabilidad los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. Cualquier error o deficiencia que constatara en el proyecto, en los planos, en las especificaciones o en la documentación técnica del pliego de licitación, deberá comunicarlo al funcionario competente antes de iniciar los trabajos. Si no lo hiciere, luego no podrá justificar reclamo alguno fundado en error o deficiencia de la documentación técnica incluida en el pliego de licitación. Artículo número 43 de la Ley 2743, prueba número 219. El artículo 26 de la Ley Nacional número 13.064, prueba número 222, contiene una disposición en igual sentido. Esta estrategia, por medio de la cual se modificaron sucesivamente las obras públicas luego adjudicadas, fue señalada como contraria a los principios generales de las licitaciones públicas por parte de la propia Procuración del Tesoro de la Nación. Excusar los incumplimientos al pliego de bases y condiciones a una empresa que en principio resultaría adjudicataria de la licitación pública convocada por el Ministerio de Justicia es permitir a una de las oferentes lo que le fue negado a las otras, lesionando el fundamental principio de igualdad de los proponentes. Es requisito fundamental que en la licitación ha de colocarse a todos los proponentes en un pie de perfecta igualdad, siendo las cláusulas generales en las que se fijan las condiciones, derechos y deberes del contratista de obligada observancia para ellos. Dictámenes PTN 235-326. En síntesis, la práctica reiterada en las obras investigadas de introducir sucesivas modificaciones de obra sobre pretexto de errores técnicos en los pliegos o necesidades viales que no fueron incluidas inicialmente y con ellas aumentar los costos y los plazos y permitir de tal suerte que las empresas del Grupo Báez siguieran cobrando y los atrasos tuvieran apariencia de justificación, atenta contra los principios que rigen en materia de licitaciones y violenta directamente la Ley de Obras Públicas. Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento y ponderando también que de las más de 50 obras viales investigadas, solo 2 fueron concluidas en el plazo fijado inicialmente en el contrato, es evidente que esta estrategia destinada a ampliar constantemente los plazos e incrementar los montos mediante las modificaciones de obra no podría haber sido posible sin el acuerdo previo de los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que debían ejercer el Contralor de la DNB y el seguimiento de las obras que esta entidad financiaba. Abel Claudio Fatala, Carlos Santiago Kirchner, José Francisco López y Julio Miguel Devido. Para ejemplificar lo expuesto, podemos recurrir al caso de las obras en la Ruta Nacional número 3, tramo Avenida Circunvalación Caleta Olivia, expediente DNB número 13.191 del 2006, prueba número 430, cuyos trabajos se iniciaron el 28 de septiembre de 2006, previendo finalizarse en septiembre de 2009. Pero que, sin embargo, se le introdujeron sucesivas modificaciones de obra que prácticamente cuadriplicaron el plazo inicial, elevándolo de 36 a 133 meses, con fecha de conclusión prevista en octubre de 2017, aunque fue rescindida en febrero de 2016, dado que el grado de avance era de solo el 43%. Ver gráfico número 6, prueba número 69.
Esta obra fue incluida por el titular de la DNB, el subsecretario de Obras Públicas, el subsecretario de Coordinación Federal, el secretario de Obras Públicas, el ministro de Planificación y los expresidentes, año tras año desde el 2006 hasta el 2016, en el presupuesto de la DNB, como así también en las planificaciones de obras del Plan Estratégico Territorial del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Sin embargo, ninguno de esos funcionarios tomó cartas en el asunto ni intervino para indagar por qué la obra se extendía indefinidamente y se atrasaba a pesar de que el Estado Nacional le destinaba cuantiosos fondos cada año, no solo a través del presupuesto aprobado por el Congreso, sino mediante reasignaciones posteriores vía decreto de necesidad y urgencia o resoluciones ministeriales. Ver fojas 300 de planilla anexa al artículo primero del DNU número 1856 del 2007, fojas 403 de la planilla anexa al artículo número 1 del DNU número 1472 del 2008 y foja 70 del artículo 1 de la resolución ministerial número 257 del 2007, pruebas números 156 y 330. Recapitulando lo expuesto, en definitiva, la pesquisa ha demostrado que sin contar con el expediente con la autorización necesaria del organismo financiador, la AGBP elaboraba presupuestos mayores a lo convenido con la DNB, contrataba con el Grupo BAES por montos aún superiores a los presupuestados y autorizaba modificaciones de obra que multiplicaban aún más los costos, todo lo cual implicaba indudablemente que luego se tuviera que reasignar fondos nacionales destinados a otras obras viales. Para ello, como vimos en el acápite 6B3, los miembros de la asociación ilícita garantizaron un flujo de fondos constante y permanente hacia la DNB, con el fin de que aquellas obras que eran adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, al final del mandato de Cristina Fernández, no se les adeudara un solo peso. Para concluir el estudio de los diversos mecanismos implementados por la organización delictiva tendentes a incrementar el costo que el Estado Nacional debía afrontar para la realización de las obras viales santacruceñas, a continuación abordaremos los casos de la Ruta Nacional número 3, sobre los cuales, luego de rescindidas las obras, los nuevos contratistas realizaron ofertas sensiblemente menores a las cotizadas por BAES, lo que demuestra una vez más la existencia de sobreprecios en la obra pública vial. Tal como se desarrolló en los anteriores dictámenes, una de las piezas fundamentales que motivó la realización de la denuncia por parte de los actuales directivos de la DNB fue la detección de sobreprecios en los montos contratados para la realización de la Ruta Nacional número 3 a las firmas Austral Construcciones y Canqui Costilla, expedientes DNB número 13.191 del 2006, 16.957 del 2008 y 18.295 del 2008, pruebas números 430, 429 y 422 respectivamente. En efecto, tras la auditoría integral cuyas conclusiones fueron plasmadas en el informe definitivo número 3 del 2016 que diera origen a este sumario, pruebas números 133, 323, 324, 325, 326 y 414, se logró establecer fehacientemente cuál era el estado que presentaban, en particular las obras de los tramos viales bajo análisis, y a partir del trabajo de campo encomendado a profesionales del área técnica de la Unidad de Auditoría Interna de la DNB, se estableció que los trabajos se encontraban abandonados por las empresas adjudicatarias, pese a la vigencia de sus respectivas contrataciones, lo que llevó a la Administración Provincial a rescindir los contratos con BAES en febrero de 2016, decisión que fue ratificada por la gobernadora Alicia Kirchner el 21 de julio de 2016 mediante decreto número 1427 del 2016. Ver fojas 2550-2554. Paralelamente, la revisión de los certificados de obra emitidos en relación a los distintos trayectos permitió determinar los porcentajes de avance que las obras presentaban, 27% en el tramo 1, 24% en el tramo 2 y 43% en el tramo 3. Y en consecuencia, los respectivos saldos de obra, esto es, aquello que entonces se hallaba pendiente de ejecución. Tales hallazgos, a más de 7 años de iniciados los trabajos en cuestión, no solo derivaron en la rescisión de aquellos contratos, sino además en el necesario llamado a una nueva licitación pública, para completar, en definitiva, lo que nunca fue realizado. En ese sentido, no debe perderse de vista que la cantidad de años transcurridos y la variación del contexto económico en general trajeron aparejadas esperables redeterminaciones de precios aplicables a los contratos de obra pública, que al tiempo de trazar el pretendido paralelismo resultaron de vital importancia.
Así, considerando aquellas oscilaciones mercantiles y las disposiciones de actualización que necesariamente acarrearon, en base a los registros de antiguas licitaciones y hasta el mes de abril de 2016, distintos técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad elaboraron los correspondientes índices de actualización de precios que permitieron formular nuevos presupuestos en función de los precios vigentes y de las condiciones y requisitos técnicos originarios. En virtud de ello y de los saldos de obra pendiente, a los fines de la nueva licitación se realizaron las evaluaciones oficiales sobre estos tramos, que ascendieron entonces a 555.030.090 pesos, 1.117.613.060 pesos y 291.467.020 pesos para los trayectos 1, 2 y 3 respectivamente, originando los expedientes administrativos número 5.576 del 2016, 5.574 del 2016 y 5.575 del 2016. De acuerdo a lo que surge de las actas de apertura de ofertas llevadas a cabo el pasado 7 de junio de 2016, se presentaron distintas empresas interesadas, cotizando sumas que en varios casos se ajustaron perfectamente a la estimación pública actualizada. Ahora bien, a partir de haber conocido tales propuestas, que además de las exigencias del mercado abarcaban el lógico margen de ganancia pretendido, resultó plausible su comparación con los precios que oportunamente ofertaron las empresas del Grupo BAES por los mismos conceptos. De esta manera puede advertirse que, a diferencia de lo que ocurría por los años en que el empresario patagónico resultaba sistemáticamente adjudicatario, en los que sus empresas fijaban pisos por encima del 15%, se presentó una pluralidad de firmas interesadas con distintos tipos de propuestas, que en diversos casos resultaron menores que el presupuesto oficial evaluado para cada tramo. Ahora bien, el devenir de estos nuevos procesos licitatorios resultó determinante para conocer el fraude perpetrado, en tanto permitió realizar comparaciones. Veamos. Así, la mecánica de actualización llevada a cabo, a partir de conocer los correspondientes saldo de obras ya reseñados, aquello que faltaba por hacer, en cada uno de los tramos, consistió justamente en multiplicar tales valores por los precios unitarios cotizados a su tiempo por Austral Construcciones y Canqui Costilla, y todo ello a su vez por el índice de actualización aludido. Ese estudio fue realizado por el ingeniero Alejandro Mon, asesor de la Dirección Nacional de Vialidad, quien en su declaración testimonial, pruebas números 26 y 226, explicitó en detalle los mecanismos a través de los cuales efectuó cada uno de esos guarismos y acompañó la documentación de respaldo respecto de ese análisis. De su lectura se conocen los montos que en definitiva y a partir de sus propias ofertas hubieran sido aplicables en la actualidad para la ejecución de las obras pendientes. En otras palabras, cuál hubiera sido el monto que las empresas de BAES hubieran cobrado por finalizar las obras. A partir de ello, entonces, se supo que tales cifras resultaban superiores a los de los nuevos y recientes presupuestos oficiales valuados por idéntico trabajo, demostrando un sobreprecio respecto del tramo 1 de un 69,46%, respecto del tramo 2 de un 53,14% y en el caso del tramo 3 del 100,13%. En resumen, la comparación de la suma de los saldos de obra actualizados de los 3 contratos de Austral Construcciones y Canqui Costilla con la suma de los 3 presupuestos oficiales actualizados arrojó una relación promedio de 64,72% de sobreprecio, lo que termina por acreditar lo que esta parte viene sosteniendo respecto del millonario perjuicio ocasionado a las rentas de la nación por esta compleja matriz de corrupción creada para apoderarse de fondos públicos. En conclusión, lo expuesto en este apartado permite sostener que en lugar de garantizar la transparencia de los procedimientos y la eficiencia de la contratación, lo que resulta primordial al encontrarse en juego la administración de los fondos públicos, los funcionarios de la AGVP y de la DNB responsables de la adjudicación y del pago permitieron que esta maniobra se llevara adelante aparentando la concurrencia de diferentes interesados y la competencia entre oferentes, imposibilitando la determinación de la oferta más conveniente y excediendo holgadamente en algunos casos los montos que la propia DNB por convenio había autorizado. Todo ello fue realizado con la anuencia de las autoridades del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Obras Públicas, subsecretarios, secretario y ministro, y de los titulares del PEN, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes de sus respectivos cargos nutrieron de fondos millonarios a la DNB para que desde allí fueran direccionados a favor de las empresas de Lázaro Báez y dieron vía libre para que el plan se desarrollara a lo largo del tiempo. Interrumpimos la lectura en ese punto, doctor. Disponemos un cuarto intermedio de 15 minutos para reanudar la audiencia.